lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40 en la mañana. Hoy es un día clave, es un día que podría ser decisivo de definiciones respecto de si se mantiene o se interrumpe o se suspende o hay algún otro tipo de decisión el concurso de méritos y oposición para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, un proceso que ha sido observado más recientemente por la polémica en torno a las pruebas de confianza y a la empresa que fue contratada para generar esas pruebas de confianza, o una denuncia pública, me parece que fue el noticiero de Teleamazonas con el colega Fausto Yepes, que evidenciaron y pusieron en el tapete de la discusión el hecho de que esta empresa aparentemente no tiene un local, no se sabe realmente sobre esta empresa. Nos visita hoy el doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, con quien evidentemente el tema central es este. ¿Qué va a pasar con el concurso de la Corte Nacional de Justicia? Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy estamos, conforme el comunicado del día viernes, en una sesión de trabajo. El cuerpo colegiado adoptó una postura para que el día de hoy, a las 17:30 aproximadamente, podamos ya resolver esta situación del concurso. Es necesario tomar en cuenta lo siguiente. ¿Por qué adoptamos una reunión de trabajo entre el día jueves y viernes de la anterior semana? Precisamente porque ante las declaraciones del señor Contralor, donde manifestó que se tomaría alrededor de unos 45 días para realizar esta auditoría, nosotros consideramos que era necesario tomar una postura, y el tiempo de 45 días era demasiado. Al ser un tiempo que definitivamente supera cualquier expectativa que se genere sobre el concurso, el cuerpo colegiado decidió que el fin de semana se trabaje precisamente con las áreas técnicas. Las áreas técnicas tuvieron un trabajo intenso desde el día viernes a partir de las 5 de la tarde, trabajando tarde, madrugada, el día de ayer también, sábado y domingo, y con miras a que el día de hoy tengamos ya los informes para que el Pleno pueda tomar una decisión el día de hoy. Informes cuyo análisis se basa en qué, doctor, precisamente para conocer a detalle sobre la base de que ustedes como Pleno resolverán sobre el futuro del concurso. El comunicado que salió el 15 de agosto, bueno, fueron disposiciones de Pleno que se tomaron el 15 de agosto, entre las cuales se dispuso que las áreas técnicas que están inmersas en torno al concurso realicen un informe unificado que nos permita a los vocales tomar una postura. Esa fue una de las resoluciones, así como también publicar todo el proceso de contratación de esta empresa. Sin embargo, hay que puntualizar lo siguiente. En esas disposiciones de Pleno se le dijo a las áreas técnicas que realicen un análisis y un estudio sobre el proceso de métricas web. No nos olvidemos que personalmente, en mi calidad de presidente, acudí ante la Contraloría para que se realice esta auditoría. Esto fue para el 15. Nosotros, como cuerpo colegiado, el día viernes realizamos un comunicado en donde ampliamos un poco este análisis. Ya no solamente debíamos quedarnos en torno al análisis sobre métricas web, sobre la contratación. Debíamos hacer un análisis total, integral de lo que había pasado, de lo que ha pasado desde la fase de la toma de pruebas de confianza. Ese es el análisis integral. ¿Por qué? O sea, no hacia atrás. Nosotros queremos hacer desde el análisis, desde la fase de pruebas de confianza, toda vez que este ha sido uno de los procesos que más situaciones de opiniones ha generado y expectativa en la ciudadanía. Ese análisis incluye cómo fue el procedimiento de la contratación, qué es lo que estuvo en torno a eso, y posteriormente, cuando se tomó esa fase, ustedes saben que esta fase era un momento en donde se excluían a ciertos postulantes. Hacia adelante, continuamos con la fase de la oposición, en donde se tomó la prueba teórica,
Y básicamente, cuando estábamos en el desarrollo de esta fase, saltó esta situación métricas. de métricas web. En razón de esto, se dispuso que se haga ya un análisis de cuáles son las situaciones que están en torno a la contratación y sobre la base de la fase de la toma de prueba de confianza. ¿Será pública esta información? Es decir, ¿la ciudadanía podrá conocer los detalles alrededor de la contratación de métricas web que ha generado y ha desatado toda esta controversia? Claro, nosotros como cuerpo colegiado hemos sido muy claros al momento de comparecer ante la opinión pública. La transparencia no solamente debe ser una palabra, esto es que cada una de las actuaciones que tenemos como cuerpo colegiado y de manera individual tiene que ser transparentada. 2, en las disposiciones de pleno que se habían tomado en el 15 de agosto, se dispuso que se haga la publicación del proceso con métricas web. Pero adicionalmente a eso, no nos olvidemos que el componente de la contratación pública obedece a ciertos principios, y uno de esos principios es el de la publicidad. Al margen de lo que estableció o lo que le dijo el Pleno, que las áreas pertinentes realicen la publicación de este proceso contractual, por principio de publicidad, este proceso también consta en la página del CERCOP. Entonces, sí es necesario tomar en cuenta que todo lo que sea, no solamente de métricas web, todo el concurso, el tema de los postulantes, el tema de los expertos, todo absolutamente ustedes pueden encontrar en el link del Consejo de la Judicatura. Usted no era presidente cuando comenzó el proceso y entiendo que usted como presidente no estuvo detrás de la contratación de métricas. Usted entiendo que tiene un mes y pico en la presidencia del organismo. Pero, ¿qué conoce sobre métricas? La contratación fue autorizada por el Pleno, fue ejecutada directamente por su predecesor. ¿Cómo se hizo ese proceso, presidente de la Judicatura? Gracias por la precisión. Yo asumo el cargo básicamente en el día 16 de julio. Justo cuando estas pruebas ya se estaban desarrollando, porque fue el día 15 y el 16 de julio que desarrollaron las pruebas de confianza. Ustedes son el 15, sí, me parece, ¿verdad? Sí, exacto, el 16. El 16 de julio. El momento en que yo asumo, ya estaba toda una fase anterior, desde la contratación y el desarrollo de estas pruebas. A esto una aclaración desde el ámbito reglamentario. Estas pruebas, de acuerdo al reglamento, no eran susceptibles de ningún tipo de recurso. Y en la parte de la contratación, quienes estuvieron inmersos en el proceso de contratación como tal, fue el área de la Dirección Nacional de Talento Humano, con la cabeza que en ese entonces se encontraba, quienes realizaron todo el proceso, incluso por el tema de generar la necesidad de la contratación, donde salen los términos de referencia. Posteriormente a eso también entra la Dirección Nacional Administrativa y el valor que se le puso o se estableció para este proceso de contratación fue un monto de $6,500 más IVA aproximadamente. Que ese en términos de contratación pública es de ínfima cuantía. Ese es el valor. Pero perdón que le interrumpa. Esa disposición de que entre talento humano y que lo haga también la dirección administrativa, ¿quién la hace? ¿Quién dispone? ¿El Pleno o lo dispuso el presidente de la Judicatura que fue su predecesor? El concurso tiene un cronograma y ese cronograma desde luego que fue aprobado por el Pleno. Sin embargo, hay ciertas actuaciones que ya son las áreas responsables las que desarrollan una determinada parte de la fase o la subfase del concurso. En este caso particular, al ser un proceso de contratación, estaba a cargo la Dirección de Talento Humano. Desde luego entra la Dirección Administrativa también, porque es un proceso de contratación pública, y en estas subfases siempre, desde luego, tenían que debieron en su momento poner en conocimiento tanto de la máxima autoridad como del Pleno. Como ustedes lo conocen, ha sido ya un hecho público de mis colegas quienes integran la vocalía. Ellos indican que desconocían sobre el proceso de los pormenores y en razón de ello salta toda esta situación. Yo particularmente, como obviamente cuando asumí el cargo de presidente, toda la parte administrativa me toca conocer a mí y empezamos a hacer ese análisis de ver qué es lo que pasó luego de este reportaje. En ese momento, cuando ya empezamos a ver que existen algunas
situaciones que debían ser analizadas, consideré pertinente acudir directamente donde la Contraloría General del Estado. De lo que usted pudo conocer de pronto al momento, ¿qué podemos decir de las características de esta empresa? Yo entiendo que recibirán un informe esta tarde, pero hasta el momento, ¿qué ha podido conocer usted? Porque de esta empresa, a esta empresa se le ha calificado como una empresa desconocida, no hay rastro de actividades comerciales, apenas se habría encontrado en el portal del Servicio de Contratación Pública un contrato de 2023 por ínfima cuantía por el servicio de software de pruebas psicométricas para el municipio de Ibarra por un valor de $3,700. Más allá de eso, ninguna experiencia adicional en este tema puntual. E inclusive estas irregularidades en torno a la dirección registrada. ¿Qué ha podido conocer quizá en detalle? Bueno, de acuerdo a lo que se ha hecho un análisis con las áreas técnicas y el equipo de confianza, hasta la presente fecha lo que conocemos respecto al proceso de contratación de Métricas Web es que en los términos de referencia se hablaba sobre la contratación de un aplicativo web que permita desarrollar estas pruebas de confianza. Como la empresa aparentemente tenía este objeto sobre el desarrollo de aplicativos web, de hecho se puede observar que en algunos medios de comunicación indican que tiene esta característica o digámoslo giro de negocio de hacer desarrollo de software o incluso de juegos, creo que es lo que pude observar. El proceso de contratación se da básicamente para este aplicativo. Al ser un aplicativo, entiendo yo que se realiza el análisis para el proceso de contratación. Ahora bien, sin el ánimo de generar un juicio de valor, porque yo tampoco quiero entrar a hilar muy fino a esperar de dos temas. El primer tema es esperar los informes técnicos que pueda conocer el Pleno el día de hoy y adicionalmente la autoridad competente deberá también pronunciarse al respecto. Pero en cuanto al proceso de contratación, lo que se puede un poco observar, además de que esta ínfima cuantía es un proceso de contratación pública que tiene ciertas particularidades. En esas particularidades, por ejemplo, está que no necesariamente tiene que estar registrado en el CERCOP, por decirles una de esas. O sea, no tiene que tener registro único de proveedores. Exactamente. Entonces, lo que básicamente se realizó en ese análisis es buscar el porqué, pero hay que ir más allá. Nosotros consideramos que las áreas técnicas en el Consejo de la Judicatura tienen que ir más allá del proceso de contratación, porque la auditoría es una cosa y eso determinará cuáles son las responsabilidades, si es que existen, cuál fue el objeto de la auditoría y en virtud de esto verificar si existió cumplimiento o incumplimiento de la normativa y sobre la base de eso tomar las decisiones como cuerpo colegiado cuando nos notifiquen los resultados. Pero el proceso de contratación, desde luego que necesita un análisis de manera integral, no solamente en la parte de la contratación, porque no nos olvidemos, como usted muy bien plantea la pregunta, afecta a una fase del concurso y sobre la base de eso tiene que hacerse un análisis integral. Doctor, pero a ver, como están las cosas, la lógica a uno le podría invitar a reflexionar sobre el hecho de que como están las cosas, insisto, el proceso no puede continuar así. O sea, hay que tomar una decisión y esa decisión podría ser retrotraerse. No sé si a la fecha de la prueba de confianza o tal vez declarar nulidad de todo el proceso como han propuesto algunos sectores. El Colegio de Abogados de Pichincha, por ejemplo, plantea la nulidad de todo el proceso. Y empezar de cero. Empezar todo de cero. ¿Usted tiene alguna posición sobre esto? Hay que estar claros que usted ha mencionado cuáles serían los dos posibles escenarios. El primer escenario sería ir desde cero y el segundo retrotraer desde la fase en la que nos encontramos. Al respecto es importante mencionar, yo particularmente cuando acudí a la Asamblea General del Estado, había manifestado una situación que creo que a todos nos llama la atención. En todo proceso de concurso público, independientemente del cargo que sea, cuando existen fases en donde se empiezan a excluir los postulantes o participantes, empiezan a generarse los ruidos. En muchas ocasiones, los postulantes, cuando pasan estas fases y empiezan a terminar fuera de estos concursos, empiezan a generar las voces de disidencia. Muchas veces se le endilga la responsabilidad o se le atribuye la responsabilidad al sistema,
al sistema de reglas, al sistema informático, al sistema de decisión del cuerpo colegiado o de la autoridad que realiza, pero nunca se termina generando responsabilidades personales o atribuyen de que no haber pasado esa fase es porque definitivamente o no cumplió con los requisitos o simplemente no cumplió con la normativa, porcentajes, notas, requisitos, etcétera. En esta parte de la fase de las pruebas de confianza era una prueba técnica, ¿sí? Y al margen de que si el Pleno decide acudir solamente o retrotraer hasta la fase de las pruebas de confianza, toca como Pleno adoptar una decisión que nos permita establecer una metodología clara. Y obviamente vamos al mismo escenario. ¿Qué pasa si retrotraemos a las pruebas de confianza? Es más, me planteo el mismo cuestionamiento. ¿Qué pasa si vamos desde cero? Si vamos desde cero, la primera fase va a ser la postulación. Si no pasan en la postulación, posiblemente van a decir nuevamente que el concurso es cuestionado, que los requisitos son muy difíciles, que no están muy claros. Si vamos a la fase de pruebas de confianza y el momento que se establezca la metodología, si es que no pasan en esa prueba algunos postulantes, ¿qué van a decir? Nuevamente, van a cuestionar que las reglas no están claras, que la prueba está mal hecha. Entonces, la idea de todo esto... ¿Criticarán por una cosa o por otra? Por cualquiera de los dos escenarios van a criticar. Lo único que sí se debe tener en cuenta hoy por hoy es que independientemente de la postura que adopte el Pleno, el Consejo o la Judicatura, podemos ver que el Consejo, la Corte Nacional de Justicia necesita jueces y necesita con jueces. Esa es una realidad muy cierta. Pero no puede ser cualquiera, ¿no? Y desde luego... Yo entiendo la urgencia, como dice Belki, sí es verdad, porque tenemos una Corte Nacional de Justicia que tiene en este momento 10, ni siquiera 11, porque renunció el doctor Saquicela. Tiene 10 jueces y no tiene con jueces. O sea, es una corte que está con dificultades, al punto de que el presidente de la Judicatura es un presidente, el presidente de la Corte es un presidente encargado, el doctor Swing, de acuerdo, pero no puede ser cualquiera. Tiene que salir de un concurso en el cual, digo, qué difícil en este país hacer un concurso en el cual todos nos convenzamos de que están los mejores, ¿no, doctor? Totalmente de acuerdo. No puede llegar cualquiera y al menos en esta administración tratamos de que las reglas de juego, ustedes saben, en mi caso particular, yo asumo el cargo con las reglas ya preestablecidas y desde luego lo que nos toca en adelante es que estas reglas que han sido establecidas se cumplan al tenor de lo que establece la Constitución, la ley y el reglamento. Para decir que no llega a cualquier persona, es muy importante que las fases en adelante se garantice transparencia y autonomía. Y es muy importante lo que se menciona en este momento. ¿Por qué? Recordemos que la fase de oposición, tanto en la formulación del banco de preguntas, de la prueba práctica, de la prueba teórica que es la que se dio, justamente en esas fases que son muy sensibles, ninguno de los vocales tiene una incidencia. ¿Por qué? Porque todo esto se lo hizo a través de los expertos, desde la elaboración de las preguntas, desde el filtro de las preguntas, desde la encriptación de la pregunta cuando ya ingresó con la validación. La toma de la prueba práctica, se lo hizo a través de agentes externos al Pleno. La recalificación también a través de agentes externos. Entonces, la idea es garantizar también esa transparencia y qué mejor que a través de expertos que vienen de diferentes fuentes. Una de las integrantes de ese comité de expertos, Jessica Jaramillo, me escribe y dice: en las fases que intervinieron los expertos no hubo ningún inconveniente. De hecho, tuvimos reunión y todos nos pronunciamos sobre que se realizó un buen trabajo. Pero en contrapartida, usted habrá visto la renuncia de Ramiro García, ¿no? Son situaciones ya del fuero personal. El doctor García en su momento indicaba que todo estaba bien. Posteriormente adopta ya una postura en la que él mismo presenta su renuncia, se hace a un lado. Son situaciones del fuero ya particular y yo no quiero entrar ahí a generar alguna opinión, desde del doctor García, pero como usted muy bien lo dice, hay otros expertos que en cambio tienen una visión diferente y sobre la base de esto, como muy bien lo dice la doctora Jaramillo, varios expertos incluso dijeron que la manera en la cual se había planteado esta situación de un ente extraño al cuerpo colegiado, de cierta manera tenga esta situación de llevar adelante la fase de las preguntas, la toma de la prueba,
creo que es la mejor garantía de que el Pleno no tenga la injerencia sobre la decisión en ciertas fases que son muy sensibles dentro del concurso. Doctor, para dejar de lado cualquier rastro de dudas, ¿no sería lo mejor iniciar de cero el concurso? Más allá de que sí, como cuerpo colegiado, ustedes tomarán una decisión sobre la base de estos informes. Pero ¿no sería lo oportuno para eliminar cualquier suspicacia, qué sé yo? Habría que verificar todas las circunstancias que se han generado en torno al concurso. Ustedes conocen, desde que el concurso pasó esta fase de las pruebas de confianza, salieron los ruidos, salieron las voces de disidencia, algunas de las personas que empezaron a decir que sí, que en efecto esta prueba tendría que hacerse desde la fase de la prueba de confianza. De hecho, el propio doctor García era uno de los partidarios de que solamente arranquemos desde esta posibilidad de las pruebas de confianza. Posteriormente a esto, llegan nuevas voces de disidencia y que obviamente tienen todo el derecho constitucional a estar de desacuerdo, pero ellos ya toman una postura un poco más radical de acudir desde el momento cero. Acudir desde el momento cero significa que hasta la presente fecha todo el proceso como se lo ha llevado sería una pérdida de tiempo, incluso de recursos, no solamente recursos económicos, sino talento humano. Para llegar a este asunto hay que hacer un análisis pero muy delicado y adicionalmente documentado. Lo que sí podemos decir es que hasta la presente fecha las áreas técnicas se han puesto a trabajar conforme han sido las disposiciones del Pleno sobre lo que ha pasado últimamente, es decir, desde la fase de la prueba de confianza. Doctor, hubo una alerta de la Misión Internacional de Observación del Proceso de Renovación de la Corte Nacional de Justicia que decía, fase de méritos. La misión ha observado preocupación por los criterios empleados para acreditar el ejercicio de la abogacía, excluyendo injustificadamente a perfiles que podrían haber aportado significativamente al concurso. Pruebas de confianza, igualmente se suma, dice que el 25 de julio del 2024, 3 postulantes descalificados en las pruebas de confianza presentaron una acción de protección, argumentando que el informe recibido carecía de explicaciones y fundamentos técnicos, señalando la falta de parámetros objetivos en la calificación. También cuestionaron la experiencia de la empresa encargada de las pruebas, que ha sido el tema que hoy justamente ha provocado la suspensión de este proceso. Y la fase de oposición dice, en opinión de esta misión, no se garantizó la transparencia y la designación de los integrantes de los tribunales de calificación y recalificación de la prueba teórica y de la prueba práctica. Ustedes como judicatura y usted como presidente revisó esta alerta de la misión de observación internacional del proceso y cuál es su criterio sobre esto. Para cerrar, presidente. Se encuentra en la opinión pública, desde luego, son observaciones, yo respeto mucho la opinión de todos los grupos y colectivos que se generan en opiniones alrededor del concurso. Sin embargo, hay que decir las cosas con conocimiento de causa. Y con conocimiento de causa significa ver cómo se construyó el concurso, en qué fases definitivamente el Consejo de la Judicatura tiene una incidencia directa. Desde luego, es un concurso elaborado por una entidad pública, que es el Consejo de la Judicatura. En ese caso, en ese momento, las resoluciones se toman en el cuerpo colegiado. Pero la toma de decisiones, o mejor dicho, el transitar hacia la toma de decisiones, la llevan adelante otras instancias como las de manifestado. En este caso, los expertos desarrollaron las preguntas. Además de desarrollar, existió una verificación de las preguntas. Se ingresó las preguntas en un sistema que está encriptado, que estuvo encriptado obviamente en el tema de las pruebas, de la prueba teórica, porque ya fue un banco de preguntas que se elevó y por principio de publicidad y todo el mundo lo conoce. De ahí la toma de la prueba práctica de igual manera. Lo he manifestado en algunas entrevistas. Los señores vocales no acudimos a la toma de la prueba para evitar de que exista algún comentario de que queríamos de cierta manera influenciar sobre la toma de las pruebas. La calificación de esas pruebas también lo hacen los expertos. Entonces, solamente ahí estoy demostrando cómo el Pleno del Consejo de la Judicatura no ha tenido ninguna influencia. En esta reunión que se tuvo con los expertos también, se dejó en claro la postura de todos los vocales que estuvimos ahí, y lo dicen algunos de los expertos. Yo particularmente como Mario Godoy no tuve ningún contacto ni con los postulantes
ni tampoco con los expertos, lo cual garantiza desde luego la transparencia sobre esto. Los propios expertos han evidenciado esto. Hoy usted me está dando la muestra de aquello, de que ellos tienen una opinión totalmente distinta a lo que ciertos grupos están manifestando. Veamos qué pasa hoy. 17:30 será la sesión de la Judicatura. No creo que sea una sesión corta, pero ojalá que el día de hoy haya definiciones sobre este tema. 11 días de suspensión del proceso. Esperamos que hoy la Judicatura tenga un pronunciamiento. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El abogado Mario Godoy aquí en nuestro espacio, presidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre esta esperada sesión para esta tarde del Consejo de la Judicatura, que podría ser clave para definir el presente y futuro del concurso para la renovación parcial de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.